Estamos en el periodo de Semana Santa, donde pues se conmemora la muerte de Jesús. Pero se aprovecha para fiestas, para ir a la playa. O sea, la gente toma como una gran alegría esta fecha, ha dado de que en algunos países se da como descanso. Pero realmente fue un tiempo de sufrimiento. Pero, ¿sufrimiento por qué? Podemos decir, ¿por qué Jesús tuvo que sufrir tanto? Una preguntita muy especial. Pero vamos a tener una lectura bíblica para poder entenderla y que entendamos el estudio de esta ocasión, que vamos a hablar de camino al Gólgota. Vamos a leer Hebreos 5:7. Nos dice la palabra de nuestro Dios: Cristo, en los días de su muerte, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Vamos a orar para que entendamos bien la palabra de nuestro Dios. Señor de los cielos, bendice, Padre glorioso, este momento, como también bendice a las personas que están viendo este mensaje. Bendice también a los que estamos acá preparando y dando este mensaje. Para la gloria tuya, los corazones sean abiertos y podamos entender en realidad cuál es la razón de lo que se le llama la Semana Santa. En el nombre de Jesús. Amén. De camino al Gólgota. Fíjese que tenemos aquí en el libro de Mateo, capítulo 26, versos 37 al 56. No lo vamos a leer todo, pero sí quiero leerle ahí unos pasajes en el capítulo 26. Y no vamos a leer todos los pasajes que están ahí, y la razón es porque usted ya los conoce, pero quizás se los vamos a poner en la pantalla para que lo esté leyendo. Su última parte del ministerio, mientras andaba antes de su muerte, ¿verdad? Antes de su crucifixión, antes de la pasión, fue cuando llegó a Getsemaní. Ya habían celebrado la cena, el pacto, del nuevo pacto. Ahora se encontraba en Getsemaní orando. Y yo le voy a leer el verso capítulo 26, verso 37. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Ahí comenzó ya el sufrimiento de Jesús. Ahí comenzó el sufrimiento de Jesús. Ese mismo día. Mire qué serio esto. Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y Él les dijo estas palabras. Si usted sigue viendo, la vamos a poner en la pantalla el verso 38. Si usted sigue viendo, va a ver que Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Oiga bien eso, mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea, sentía una enorme tristeza y angustia por lo que ya estaba a punto de suceder. En el verso 39, que lo puede ver también en la pantalla, Él le oró al Padre. Él le oró al Padre con respecto al sufrimiento. Él le decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. El verso 39. Le oró, según nos dicen las Escrituras, por 3 ocasiones en el mismo momento, pero no tuvo respuesta de parte de Dios. ¿Y sabe por qué Dios no le quiso contestar la oración o no le quiso conceder la petición? Porque nos amaba a nosotros. Entonces Él quiso sacrificar a su propio Hijo.
Y si usted ve el verso 40, que también se lo ponemos en pantalla, parecía que sus mejores amigos no les importaba su sufrimiento. Parecía, estaban durmiendo. Parecía que no les interesaba tanto su sufrimiento. En Lucas 22, 44, ahí menciona que mientras él estaba orando, su sudor eran como gruesas gotas de sangre. La angustia. Científicamente se ha descubierto que un sudor como grandes gotas de sangre, que cuando hay mucha presión, mucha angustia, mucho sufrimiento, los vasos capilares de las glándulas sudoríparas pueden romperse y mezclarse con la sangre, con el sudor, según la ciencia. Y esto es lo que estaba pasando ahí. Si usted ve el verso 48 y 49, también se da cuenta de que uno de sus amigos lo entregó con un beso. Le dio un beso en la mejilla y lo entregó. Jesús le dice, con un beso me entregas. Y en el verso 56, en la segunda parte del verso, ahí menciona que los amigos lo abandonaron. Se fueron, huyeron. Ya estaba eso profetizado, pero huyeron. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que ocurre en el concilio. Cuando a Jesús lo llevan ante Caifás, ¿qué ocurre allá donde el sumo sacerdote? Fíjese que siempre, ¿verdad? En el capítulo que estamos, 26, en el verso 63, en el verso 63, le dicen al Señor estas palabras: te conjuro por el Dios viviente que nos digas la verdad. ¿Eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres el Hijo del Altísimo? Claro, Jesús no iba a mentir, en primer lugar, y no se iba a negar a dar una respuesta porque le dijeron: te conjuro por el Altísimo. Entonces tenía él que responder. Y él le dijo: tú lo has dicho. Tú lo has dicho en hebreo quiere decir así es. Como tú lo dijiste, así es. Mire qué terrible. Pero en el verso 64, que también le aparece en la pantalla, parece que a ellos la verdad de Jesús les pareció a ellos como una blasfemia, como que estaba blasfemando. La verdad que Jesús está diciendo, a ellos ahora les parece como que fuera una blasfemia. Qué terrible. Y ahí mismo, se da la expresión en el verso 66, se da la expresión que se dice: este hombre es reo de muerte. Este hombre no puede seguir viviendo. Este hombre tiene que morir. La sentencia de muerte en ese mismo instante se la dieron al Señor. Esto ya cuando está en la casa del sumo sacerdote, de Caifás, cuando está en el concilio. Y fíjese que después de eso, en el verso 67, le escupen el rostro. Le escupen el rostro. Era una costumbre de escupirle la cara a los leprosos, es decir, a los inmundos. Cuando encontraban a un leproso, le escupían la cara. Era una tradición. Ahora, al escupirle la cara a Jesús, lo están tratando de inmundo. Lo están tratando de lo peor. Y aparte de escupirle el rostro, también le están dando puñetazos. Y le golpeaban la cara. Eso lo dice el verso 67, que allí está en su pantalla. El verso 67. ¿Y qué más dice en la palabra de nuestro Dios? Uno de sus mejores amigos, de sus mejores compañeros, lo negó. El verso 74 y 75 de la misma lectura que estamos viendo, lo negó. ¿Qué serio es eso? ¿Hasta dónde tuvo que llegar? Esto fue
miren todo lo que está pasando, todo lo que está pasando. Ahora le voy a mencionar lo que ocurre en el pretorio. El pretorio, donde se le hace una humillación a Jesús. El pretorio es donde se encuentra Pilato. Es donde se encuentra Pilato. Esto ya es en el capítulo 27. En el capítulo 27, cuando Jesús llega donde Pilato, en el pretorio, ya es el día siguiente. Es el día siguiente a las 6:15 de la mañana aproximadamente. Oiga bien, ya es a las 6:15 aproximadamente. Esto ya era el viernes. Ya era el viernes. Fue llevado atado al amanecer del día siguiente. Oiga bien, atado. El día amanecía a las 6 de la mañana. Y el tiempo que pudo tardar en llegar, entonces son las 6:15 aproximadamente. Fue llevado atado al amanecer del día siguiente, es decir, del día viernes, como es hoy, el día que le llaman el día más santo, día viernes. En el verso 20, ahí encontramos otra cosa terrible. Se le da la oportunidad a la gente que respeten a Jesús porque no les ha hecho ningún daño, que lo perdonen. Y entonces Pilato les dice, hay un preso que se llama Barrabás. ¿Qué quieren ustedes? ¿A Barrabás que dejen libre o a Jesús? Pilato, en su sabiduría, ¿verdad? En su conocimiento, como él conocía a los humanos, él decía, si yo les digo esto, van a preferir que a Jesús, porque Barrabás es un hombre muy blasfemo, muy peligroso, no ha hecho cosas, Jesús no ha hecho cosas como la de Barrabás. Pero, ¿qué ocurre en el verso 20? Prefieren y gritan que dejen libre a Barrabás. Y les pregunta Pilato, entonces, ¿qué haré con Jesús, el Cristo? Y dijeron ellos, crucifícale. Gritaban a toda voz, crucifícale. Terrible todo esto, crucifícale. Pero fíjense que en el verso 19, un verso antes al que estamos tratando, la esposa de Pilato habló en bien de Jesús y le dice, no te metas en problemas con ese hombre. Quizá la mujer esta había oído algo de Jesús. Pero la cosa es de que esa señora esa noche había tenido sueños acerca de Jesús. Y le dice ella al esposo, usted sabe bien que siempre una esposa quiere tener un poquito de autoridad sobre el esposo, ¿verdad? Eso es normal. Casi en todas las esposas ocurre eso. Siempre quieren, entonces le dice, no te metas con ese hombre. Pero en este caso no era autorizándole ni desautorizándole ni dándole una orden, sino que le está dando un consejo. Lo mejor es que no te metas con ese hombre, porque yo he tenido unos sueños terribles acerca de él. Pilato se queda asustado. El pueblo pidió, oiga bien eso, que primero piden que dejen libre a Barrabás. Y luego Pilato dice, bueno, se sorprendió él de eso, ¿verdad? Entonces dice, bueno, yo voy a entregar sangre inocente. Lo dice ya en el verso 24. Se lavó las manos y dice, este es sangre inocente y yo no me meto en esto. Entonces, qué serio. El pueblo dijo una frase que fue una maldición. Nosotros tengamos cuidado cuando hablamos, porque muchas de esas cosas pueden ser maldiciones sobre nosotros o sobre nuestros hijos. ¿Sabe qué dijeron ellos? Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cuando él dice caiga sobre nosotros, se están maldiciendo a ellos mismos, a la generación adúltera y perversa que estaba en ese tiempo viviendo. Pero cuando ellos dicen y sobre nuestros hijos, entonces está hablando de la posteridad, está hablando hasta de los judíos que existen hoy, porque son descendencia de ellos. Y dijeron, la sangre de este hombre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Usted sabe todo lo que le ha ocurrido a estos judíos. Les han ocurrido cosas terribles. Sencillamente, en la Segunda Guerra Mundial murieron casi 7 millones de judíos, torturados, masacrados, muchos murieron de hambre. Mire que era una costumbre en el Holocausto que le quitaban la ropa, le quitaban las prendas, zapatos, le quitaban todo, aún hasta el pelo le quitaban, porque del pelo mandaban a hacer trabajos que se hacía con pelo de gente.
Les cortaban todo eso y lo metían en una cámara de gas. Duraba 20 minutos la agonía para morir, pero a 20 minutos todos estaban muertos. A los que no servían por salud o por edad, que no servían para mano de obra forzada, entonces los mataban. A los demás los llevaban como esclavos. Y si no querían trabajar, allá les daban leña, los golpeaban y hasta los mataban. Había permiso de todo. Todo eso ocurrió ahí. Cosas terribles que se hicieron con los judíos. Y les faltan otras cosas más. Y peores todavía. Porque no reconocieron cuando Dios los visitó. Cuando vino a visitarlos. Esto sucedió en el pretorio. Hubo una humillación hacia Jesús. Pero ahora en el pretorio ocurre otra cosa. Que Él es azotado. Él es azotado. El verso 27 y 26, siempre del capítulo 27. Es azotado. Cuando se hacía esta flagelación, desnudaban a la víctima y la ataban a un poste. Oiga bien eso. La ataban a un poste. O sea, a Jesús lo desnudaron y lo ataron a un poste. Bueno, el látigo que utilizaban era un pequeño trozo de madera con cuerdas de cuero y con pedazos de hueso amarrados en los extremos. Era una cosa terrible morir de esa manera. Había un verdugo a un lado y uno al otro. La piel se rompía y se miraban las venas y a veces hasta se miraban las vísceras de cómo le rompían la piel de la espalda. Algunas víctimas morían en el flagelamiento. La flagelación era una tortura completamente espantosa. Esto sucedió en el pretorio también. ¿Qué más sucedió en el pretorio? Fue coronado con espinas. Fue coronado con espinas. Lo desatan de donde lo estaban azotando. Le ponen un manto de escarlata, ya él todo golpeado, herido de su espalda. Le ponen un manto de escarlata, como la que usaban los reyes, una caña en la mano y una corona de espinas en la frente. Esto lo dice el verso 27 al 30. Usted lo está viendo ahí en su pantalla. Le ponen una corona de espinas en la frente. Así. Lo colocan en medio de la tropa y se burlan de él. Todos los soldados burlándose de él. Le golpeaban en el rostro. Oiga bien eso. Le golpeaban en el rostro y en su cabeza. Cuando le daban en la cabeza con la vara, usted puede saber lo que ocurría estando con una corona de espinas sembrada, porque con ira se la pusieron. Y más cuando le daban esas punzadas, le causaban gran dolor. Y todo por usted y por mí. Dios está mirando todo lo que están haciendo con su hijo. Pero Él quiere que se masacre a su hijo para podernos salvar a nosotros. No para que andemos en Semana Santa disfrutando en las fiestas. Muchos hasta se emborrachan en esta fiesta. ¡Qué celebración! Van a pagar un día esa forma en que reaccionan ante la muerte de Jesús. Le golpean en el rostro y en la cabeza y le hacen penetrar más profundamente sus espinas. Ahora, esto fue, usted sabe, estaba sucediendo entre las 6:15 y las 8 de la mañana. Cuando eran las 8:20 de la mañana, sale Jesús de camino hacia el Gólgota. En el verso 31, siempre del capítulo 27, con la cruz en su hombro, emprende el viaje doloroso hacia donde lo iban a crucificar, hacia el Gólgota. Un viaje lento, no podía ni caminar de todo lo que le habían hecho. El agotamiento del sufrimiento le hacía caer al suelo con su cruz. No podía. Y no podía levantarse. Como esto estaba ocurriendo, obligaron a un hombre que pasaba por ahí que le llevara la cruz. Sabían, ellos comprendieron que como humano hasta mucho es lo que estaba pasando. Y obligaron a otro a que llevara la cruz. Esto era a las 8:30 de la mañana del día viernes. A las 9 de la mañana es cuando a él lo crucifican. A la hora tercera del día, que dice la Biblia. A las 9 de la mañana. Pues tienen la cruz en el suelo, lo acuestan a él sobre la cruz,
le extienden una mano, la clavan, le extienden la otra mano y se la clavan. Luego los pies se los enderezan allá y uno tras otro y lo clavan también con unos clavos grandes, horribles. Le clavaron los pies. Todavía está vivo. Todavía él está vivo en ese momento. Lo clavaron. Levantaron con sogas la cruz. La cruz está en el suelo. Y luego la levantan para que la punta caiga sobre el agujero que habían abierto para enterrar la cruz. Cuando lo van levantando, hubo un momento que es un momento horrible, que la cruz se sembró en el agujero. Y cuando en ese momento, no sé, debió haberse estremecido del inmenso dolor que sintió. Y quiero recalcar, por usted y por mí, ya eran las 9 de la mañana. En el Gólgota, mientras estaba crucificado, lo injuriaban, se mofaban de él, se burlaban de él. En el verso 39, Jesús está en la cruz, cubierto de sangre y de heridas. Sufre en todo su cuerpo, en varias horas, aquel inmenso dolor ahí en la cruz. Siente un fuerte dolor en el pecho cuando los fluidos se comprimen en el corazón. Siente una intensa sed. Esto ya era la 1:40 de la tarde. Una intensa sed. Sus labios estaban secos. Le extendieron una vara con una esponja humedecida con vinagre y con mirra. Era una mezcla que suavizaba el dolor. Cuando él la probó, no quiso beberla, porque lo que quería era agua, no una mezcla de suavizar el dolor. Él no quería, él quería sufrir todo el último momento para que nosotros fuéramos completamente salvos. Está consciente de los maltratos, está consciente de todo. Y él miraba cómo la gente pasaba, porque era un lugar público. Era allá donde estaba, a la orilla de la calle. Ahí pasaba la gente y meneaban la cabeza y se burlaban de él. Él está consciente de los maltratos y de la burla de los que pasaban por ahí. Todo esto está pasando. Cuando eran las 2:45 de la tarde, él ya está a punto de morir. Ya está a punto de morir. Y expresa un grito de dolor. En el verso 46, siempre del capítulo 27, expresa un grito de dolor. Este grito expresa que experimentó la separación de Dios. Ahora, una pregunta: ¿por qué Dios se apartó un momento de su Hijo? Porque Él le dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sintió ese sufrimiento. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este grito que experimentó la separación de Dios. Él sabía que en ese momento Dios no estaba. Pero ¿por qué en el momento más duro de su vida Dios no estaba con él? Sencillamente porque en ese momento más duro de su vida estaba pagado el último pecado suyo y el último pecado mío. En la cruz ya Dios ya no miraba a su Hijo. En la cruz lo que Él miraba era una gran cantidad de maldiciones, una gran cantidad de pecados, una gran cantidad de blasfemias, una gran cantidad de podredumbre de la sociedad de este mundo. Y Él no pudo ver eso, porque Dios odia el pecado. Y ahí estaba concentrado todo el pecado de la humanidad. Esto fue que Dios apartó un momento la vista. El Hijo lo entiende, lo siente, lo capta. Entonces grita. ¿Sabe qué dice el capítulo 5 de 2 de Corintios? En el verso 21, 2 de Corintios 5, 21. Dice que al que no conoció pecado, lo hace pecado por el mundo pecador. Al que no conoció pecado, lo convierte en pecado.
Y luego en el Salmo 22, muere abandonado para que otros nunca sean abandonados. Es lindo eso. Lo puede leer usted en su casa, un salmo, yo pensaba leerlo, pero es un salmo un poco grande, usted lo puede leer en su casa. El Salmo 22, ahí está casi toda la historia de la pasión de Cristo. Cuando eran las 2:50 de la tarde, en el Gólgota, Él expulsa un grito muy fuerte y dice: consumado es. Eso significa: la obra está terminada. Ya hice mi trabajo. Ya la humanidad puede ser salva todita si viene a mí. Eso es lo que él estaba diciendo. Todo el peor pecador del mundo puede ser salvo si tan solo mira a Jesús colgado en la cruz. Este grito de triunfo marcó el fin de sus sufrimientos. La deuda por los pecados humanos, había sido cancelada. Ya estaba pagada. Cuando vio que su obra ya había terminado y que ya había hecho todo lo que tenía que hacer por salvarle a usted y por salvarme a mí, entonces él, a las 2:55 de la tarde aproximadamente, le dijo estas palabras a su padre: Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. Se fue de la tierra. Todo esto por su salvación y por la mía. No murió para que lo vieran, murió porque nos ama. Esto es todo lo que ocurrió desde el día que estaba, un día anterior, que un día jueves, estaba en el Getsemaní, lo llevaron preso y al día siguiente a la muerte. Ahora, en conclusión, quiero decirle que Cristo Jesús tuvo que pasar por todo esto para la salvación de nosotros. Porque solo la muerte puede pagar el pecado. Usted me puede decir, pues al morir yo pago el pecado. No, es la muerte de un justo. La muerte mía no paga mi pecado. No paga mi pecado. Porque ya me contaminé. No había una forma de salvarme. Entonces tenía que morir alguien en mi lugar. Jesús fue nuestro sustituto. Él fue nuestro sustituto. Cuando Él murió, eso nos demuestra a nosotros. Cuando Él dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Ahí nos demuestra a nosotros que se convirtió en un sustituto. Porque ahí era yo el que estaba en la cruz. Y el Padre no podía verme por mi maldad. Era usted el que estaba ahí. Y el Padre no podía ver eso porque era un pecador vil. Entonces, ahí estaba toda concentrada la maldad del mundo. Entonces el Padre no podía ver ahí. Pero este que estaba ahí, hecho pecado, murió. Ahora Él tiene poder para perdonar todo pecado. Solamente tenemos que acercarnos a Él. Su obra no terminó ahí. No. Él sigue trabajando. Al tercer día resucitó. Al tercer día se levantó de los muertos. Para asegurar también a nosotros que la muerte será burlada. Nosotros saldremos de la tumba con triunfo hacia arriba. La muerte no tendrá potestad. Ascendió con poder al cielo, como un anticipo de que también nosotros ascenderemos un día al cielo. Está a la diestra del Padre, intercediendo por aquellos que le han recibido como su Salvador. Hermano, no desmaye. Por usted está intercediendo Jesucristo actualmente. Amigo, ¿y usted qué? Acérquese al Señor Jesús. Acérquese. Solo tiene que pedirle perdón por sus pecados. Yo quiero que en este momento hagamos algo. Usted ora y pide perdón por su pecado y yo pido
a Dios para que le perdone, que le escuche su oración. ¿Qué le parece? Bien fácil. Entonces usted ora pidiendo por su pecado y yo oro por usted. También los demás que tengan algún problema, alguna dificultad, oren por lo que está pasando y yo voy a orar por usted. Oremos entonces. Como le digo, ore pidiendo perdón por su pecado y yo pido por usted. Padre que estás en los cielos, te doy gracias, mi Dios, por este momento. Me concediste presentar tu palabra al que la necesita. Ahora, mi Dios, quiero pedirte que esta persona que en este momento está reconociendo su pecado, tú le des el perdón y le recibas como hijo y como hija. En el nombre de Jesús. Señor de los cielos, glorifícate más y más para gloria de tu santo nombre. Glorifícate, mi Dios. Glorifícate, Señor, perdonando sus pecados, inscribiendo su nombre en el libro de la vida. También quiero pedirte por las personas que están orando por alguna necesidad, ya sea enfermedad o lo que sea, que les conteste, Señor, que les escuche su oración. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden mandarnos sus comentarios, peticiones de oración. Estaremos pendientes. Que el Señor les bendiga.